lo hubo, fue lo que argumentó el asambleísta Donoso. En el uso de la palabra, el asambleísta Henry Cucalón. Pueblo ecuatoriano que sigue atento esta sesión. Modificar la Constitución de la mano de una consulta popular es la expresión democrática más directa y dirimente. Con optimismo, convicción y confianza debemos ir hacia ese cambio fundamental para reformar y aplicar temas trascendentales que sean una herramienta más para enderezar el rumbo hacia un Ecuador con una sólida institucionalidad que camine hacia la justicia, la prosperidad y la equidad. Con el procedimiento de reforma parcial que ha sido adoptado y ratificado por la Corte Constitucional para el debate de estas propuestas, queda claro que la Asamblea Constituyente nunca fue la vía, sino el contenido en el artículo 442 de la Carta Magna, que permite a esta Asamblea tratar temas importantes sobre el funcionamiento de los órganos democráticos del país para que sean ratificados de la mano del pueblo, que es actor y no mero espectador de los procesos democráticos. Lo que sí no debe volver a ocurrir son los debates y votaciones en paquete que hasta el remedio de la Corte anterior tuvo que declarar inconstitucional en el caso de las enmiendas del año 2015. Yo he apoyado esta propuesta de reforma e incluso como ciudadano la firmé para eliminar al Consejo de Participación, la transformación de la Asamblea Nacional y por último, ¿cómo no voy a estar a favor? Es como los que consultan lo obvio, conociendo lo que se va a responder, de tener una fiscalía autónoma e independiente. Nuestra postura, no de ahora, sino de siempre, ha sido que el Consejo de Participación Ciudadana es un absurdo invento de Montecristi, organismo ajeno a cualquier régimen democrático normal que altera el papel real de las funciones del Estado y división de poderes, pues en lugar de tener un buen proceder en la lucha contra la corrupción, fue un garante del abuso del poder que estatizó la participación ciudadana. Ha quedado demostrado que el Consejo constituye un ente fallido desde su misma concepción y ha sido un facilitador de los antojos del poder político desde sus mismos inicios e inclusive en la actualidad. Ha servido para el manoseo tanto directo por parte del proyecto del Partido Único como ahora camuflado bajo ciertos intereses partidistas. Es así que en su momento sirvieron tanto a los enloquecidos por el poder como a los entontecidos, ahora por el dinero. La participación ciudadana es transversal en el conjunto de la institucionalidad pública y la ejerce el pueblo sin tutelaje alguno. Por esta razón, no se vulnera derecho alguno al eliminar este mamotreto, pues es deber de todas las administraciones garantizarlo y fomentarlo, como bien lo señala el dictamen de la Corte Constitucional y lo recoge el informe de la Comisión. En virtud de ello, en lo relativo a la designación de autoridades, dicha facultad debe regresar al Parlamento por ser el órgano de representación política y ciudadana por excelencia, que jamás a dedo, eso sí, sino con un proceso de selección que implique veedurías, audiencias de confirmación y una valoración técnica y objetiva de los méritos. En el año 2008, al aprobar la actual Constitución, el pueblo ecuatoriano decidió la creación de este Consejo. En el año 2018 fueron los mismos ciudadanos que decidieron terminar anticipadamente el mandato de sus integrantes y que sus nuevos miembros sean elegidos por voto popular. Por tal razón, debe ser el mismo pueblo, ellos mismos quienes decidan ahora sobre el destino de este organismo en un referéndum ratificatorio a lo que vaya a decidir la Asamblea Nacional. Señora vocal, colegas legisladores, con respecto al otro tema de importancia, una asamblea bicameral o una reducción de sus miembros es un cambio positivo y necesario. No debe significar, eso sí, un cambio de membrete, sino un cambio de actitud, de cultura política, de madurez, que deberá estar ligado con el compromiso de los ciudadanos y los partidos políticos con el país para mejorar la calidad de la representación y de la legislación con los necesarios pesos y contrapesos al poder. Existen voces que se preguntan por qué no hay más requisitos para ser senador de la República. Pues simplemente porque en la propuesta original sí constaban
y la Corte en su pronunciamiento dijo que era inconstitucional por una lógica razón. No se puede discriminar. Por eso solo se puso el requisito de los 35 años. Hay otros que añoran cierto tipo de requisitos, pero históricamente, específicamente hasta el año 1970, el Ecuador tuvo Senado. Existían senadores elegidos por el pueblo y senadores funcionales. Estos últimos fueron la expresión del corporativismo, muy usado en el siglo XX por la derecha y que después se convirtió en la panacea de cierta izquierda recientemente. Personas no elegidas por el voto popular ejercían representación y facultad de designación. Esta figura actualmente es inaplicable. La época de los patricios ya terminó, pues atenta contra el régimen democrático, donde todos los dignatarios, desde un vocal de junta parroquial hasta el mismo presidente de la República, deben ser elegidos por voto obligatorio, secreto y universal. Otros dicen que este tipo de Senado solo servía porque existían estos senadores funcionales. Nada más alejado de la verdad. Pues si bien en su momento las cámaras de la producción, los trabajadores, la educación pública, la prensa y hasta las Fuerzas Armadas tenían sus delegados, la calidad del ejercicio legislativo venía por su capacidad individual, su compromiso con las causas nacionales. Ejemplos válidos de aquello fueron León Febres Cordero y Pedro Saad Saad, cuyas ejecutorias superaron las barreras empresariales y sindicales de origen, respectivamente hablando. Pero de igual forma, había casos negativos, como ese tristemente célebre senador militar que fue el ideólogo del golpe de Estado de 1963 y líder de los coroneles de la traición. Por eso, colegas legisladores, sin corresponsabilidad de los partidos políticos y del pueblo, no esperen que la representatividad mejore automáticamente con un cambio de nombre. Porque se llame Senado, no vamos a tener mañana aquí a Raúl Clemente Huerta, a Isabel Robalino, a Jaime Roldós o a Rodrigo Borja. Es más, si seguimos con las mismas mañas, los dueños de los partidos seguirán enviando como candidatos a sentenciados sin ejecutoria en firme o inclusive a sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus actuaciones como diputados. En otros temas, no por eso menos importantes, estoy de acuerdo sobre la eliminación de la figura de los asambleístas alternos. En derecho comparado casi ningún país lo tiene. La cuestión es simple. Ante la ausencia temporal o definitiva lo reemplaza el siguiente en la lista más votado y punto. El ser legislador es un tema de responsabilidad, pues a uno lo eligen no para ver cuándo falta, o solo para ir de vez en cuando o a lo importante. No, todo es importante. La falta es la excepción, no la regla. Peor aún, esas prácticas que se han dado en el país de llegar a compartir la curul hasta por escritura pública. Ya basta. Asimismo, estoy a favor de acabar con la muerte cruzada, ajena totalmente a un sistema presidencialista republicano y muy propia de los regímenes parlamentarios y monarquías constitucionales. Aquí solo sirvió de chantaje político. Sin embargo, el hecho de eliminar la facultad de colegislador del presidente en las objeciones parciales es un error craso que debilita el Estado de Derecho, al igual que quitar el dictamen de constitucionalidad, que fue un avance para su enjuiciamiento político y que existe en legislación comparada en otros países. Eso sí, desde ya, mi total rechazo a la posibilidad de poder enjuiciar a los magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia. Esto implicaría un retroceso en un país que se ha caracterizado por politizar a la justicia. Un notorio avance en la Constitución de 1998 y de la del 2008 fue excluir de juicio político a los magistrados. Permitirlo ahora, así sea sobre pretexto de juicio de concusión, de cohecho o de algún tema de corrupción en una justicia politizada, sería una barbaridad que contraría sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El artículo 233 de nuestra Constitución establece que todos los funcionarios son sujetos de responsabilidad civil y penal, pero no todos son sujetos de responsabilidad política, porque es la Asamblea el órgano político por excelencia. Si lo que se quiere es fortalecer la institucionalidad,
esta reforma va en sentido contrario. Señores legisladores, el cargo más importante en una democracia es el de ciudadano. Lo que estamos haciendo hoy nos permite que la Asamblea Nacional, conjuntamente con ellos, reforme la ley fundamental en un importante proceso deliberativo. La primera vez que esto se da en el Ecuador. No podemos desperdiciar esta oportunidad histórica de transformar para bien, en positivo, de la mano del pueblo, el futuro de la patria. Señoras y señores. Gracias, señor asambleísta Henry Cucalón. En este momento tiene la palabra el señor asambleísta Jaime